Ustedes pertenecen a la iglesia que fundó Jesucristo. ¿No me creen? Ven y verán. Alexa, ¿quién es el fundador de la Iglesia Católica? El fundador de Católico Romano, también llamado Iglesia Católica, es Jesús de Nazaret y se fundó uno después de Cristo. Ah, Amén. Alexa, Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Hoy en una edición más del programa Preguntando se llega a Roma. Muy bien. Hoy tenemos un invitado muy especial, como ya es costumbre en este canal. Para nuestro programa de Preguntando se llega a Roma, hoy tenemos un invitado que muchos de ustedes del otro lado ya conocen, y para los que quizás no lo conocen, pues bien, les presento a mi amigo Rodrigo Calvo. Rodrigo, mi hermano, muchas gracias por aceptar la invitación. Hoy por primera vez acá en este humilde canal, Enfoca tu Fe. Rodri, mi hermano, bienvenido. ¿Cómo estás? muchas gracias, William, por tu invitación y pues contento de estar aquí compartiendo contigo y con tu público. Gracias nuevamente. Bueno, Rodri, mi hermano del alma, hombre, te quería invitar hace rato a compartir aquí conmigo en Enfoca tu Fe, porque sé que también tenés un testimonio de esos ásperos, de esos fuertes, hermano, que sacuden, ¿cierto? Y como ya Ujú. es costumbre en este programa de Preguntando se llega a Roma, la idea es que vamos a hacer un marco testimonial, pero con un enfoque muy apologético, hermano, y ese también es tu campo. Entonces, la primera pregunta de este programa es básicamente para las personas que quizás no te conocen todavía, y es: ¿quién es Rodrigo Calvo? Y como solemos decirlo aquí, no es la pregunta existencial del quién soy yo, porque eso nos llevaría a 2 o 3 programas responderlo. Entonces la idea es simplemente quién es Rodrigo Calvo en su vida normal, común y silvestre. ¿Es un sacerdote? ¿Es un laico? ¿A qué se dedica? ¿Está casado o no está casado? Mi hermano Rodri, ¿quién es Rodrigo Calvo? Bueno, yo soy un laico católico, mm, fui protestante, pero soy converso a la Iglesia Católica. Bueno, fui inicialmente católico que perdió su rumbo y terminó el protestantismo. Nacido en Cali, Colombia, eh, me crié en Bogotá, estudié en la Universidad Nacional, bueno, en el Gimnasio de los Cerros estudié en el colegio, hice bachillerato internacional, luego en la Universidad Nacional estudié ciencias políticas, de allá me gradué. También soy graduado de una universidad aquí en Cali que se llama Unicatólica y me gradué con honores de una especialización en Sagrada Escritura y Educación, o sea, lo que se dice biblista, ¿no? También pues he tenido otros estudios como un técnico en sistemas. Pues me gusta estudiar, aprender mucho todos los días. Una amiga siempre me enseñó un dicho pues a practicarlo, que es nunca te vayas a la cama, ¿sí? Sin aprender algo nuevo cada día. Entonces trato de ponerlo en acción todos los días de mi vida. Eh, pues, ¿qué te digo yo? Yo tengo, no soy casado, pero sí tengo mi prometida. Vamos en proyecto de matrimonio. Qué bien, Eh, hermano, felicitaciones. gracias. Soy profesor, docente de un colegio público, profesor de sociales en grado sexto y profesor de religión en grado octavo. Eh, pues básicamente estoy dedicado
a la enseñanza, tanto en el colegio y en las redes, pues también la enseñanza de la fe católica, porque desde el momento que regresé a la Iglesia Católica de manera definitiva, eh, digamos que pasé por una angustia existencial al conocer el mundo protestante tan inmenso y que todo el mundo dice que tiene la verdad. Y yo no quiero, o sea, no quiero que nadie vaya a pasar por todo lo que yo tuve que pasar en 2 años que demoró mi conversión al catolicismo nuevamente. Entonces, para evitar eso, decidí dedicarme a enseñar en las redes a los católicos, a que conozcan su fe. Qué bien, hermano, qué belleza eso. Hombre, con base en eso que estabas contando de la docencia y precisamente en un colegio público, y sabemos aquí en Colombia, hermano, cómo está de complicado el tema de la enseñanza en las instituciones públicas, hermano, todo lo que se restringe y todo lo malo que sí se permite. Hombre, ¿cómo ha sido esa experiencia tuya, hermano, enseñando religión en un colegio público? O sea, ¿cómo es un apologista enseñando religión a adolescentes en un colegio público, hermano? Eso tiene que ser una hazaña. Pues sí, digamos que es una clase, considero que muy diferente a las de mis compañeros. Compañeros hablan de la Virgen María, de la Semana Santa, pero así como de haga el dibujito, yo sí les digo, a mi clase tienen que traer Biblia. Y mientras les voy enseñando Biblia, comenzamos el primer periodo, vemos Génesis, analizamos el Génesis, lo estudiamos. El segundo periodo vemos el Apocalipsis, que es el que más les gusta ver, sí, claro, de Génesis y Apocalipsis. Y en el tercer periodo vemos la historia de Jesús a través de los evangelios. Entonces, todo estudiado, yo les pongo todas las clases, unos talleres con unas preguntas, les dije, vamos a estudiar este pasaje bíblico y con base en eso ustedes van a explicarme, a darme las respuestas. Y estando en esas clases, pues yo, pues obviamente aprovecho y hago apologética. Entonces, por ejemplo, según esta lectura de Mateo capítulo 1, versículo 14 al 24, ¿sí? ¿Quién, María es madre de quién según el verso 23? Entonces, pues ellos responden, pues es madre de Emanuel, Dios con nosotros, o sea, es madre de Dios. Entonces, poco a poco les voy enseñando las verdades bíblicas de una manera inductiva, sin que yo les tenga que decir nada, sino que Claro, ellos mismos van descubriendo. Claro. un sentido común y que ellos mismos sean los que vayan ahí contestando. Mi hermano, una belleza, porque por ejemplo, cuando yo estuve en octavo, yo era el dolor de cabeza de los profesores, hermano, porque en mi octavo yo era ateo y aparte de ateo era más metalero que un berraco. Entonces, conmigo la tenían muy berraca, porque yo sí llegaba a ver haciendo preguntas y tristemente, muchos de los docentes hoy en día no están formados para dar respuesta a muchos interrogantes, obviamente que incluso los jóvenes, hay muchos que tienen una formación, sí, alta, pero en unas cosmovisiones totalmente diferentes a lo que es nuestra fe católica. Entonces, el hecho de que un docente no tenga como una buena formación para dar respuesta a todo este tipo de cosas y hoy en día a tantas ideologías que se están vertiendo entre los jóvenes, hermano, debe ser complicado, ¿no? De hecho, sí, las primeras clases llegan cuestionando muchas cosas y haciendo muchas preguntas de orden existencial sobre la existencia de Dios, argumentos contra la Biblia, pero pues como ese es mi diario vivir en las redes, pues yo les respondo fácil. Y, o sea, al comienzo presentan mucha resistencia a algunos y muy rebeldes, y yo soy ateo, pero cuando van viendo que les respondo con lógica, con ciencia, bueno, con hechos, van cambiando su actitud. Y que yo no soy de los profesores que viene alguien y dice, yo no creo, o cuestiona su fe y entonces ya tiembla y, no, pues usted haga lo que quiera. No, yo no, yo les respondo y les exijo. Yo les digo, ¿ustedes creen que religión es una materia aquí de costura? Y se van a dar cuenta que no. Y de hecho, por ejemplo,
Les digo, al final del año va a haber más de uno de ustedes rogándome que les pase la materia. Dicho y hecho. Se confían y al final están, profe, no, yo le hago lo que quiera. Pero más allá de eso, lo que me gusta es que este año, por ejemplo, había unas niñas en un salón de 8-1 que eran católicas, pero esas que les daba como pena decir que eran católicas y hablaban de los cristianos, es que los cristianos, y yo comencé a decirles, vea, mamita, lo que usted llama cristianos nacieron en 1521 y generalmente las denominaciones de ellos nacieron en 1940 para acá. Nosotros, los católicos, somos los cristianos históricos, somos la iglesia fundada porque, y les cuento de dónde salió la Biblia, porque la diferencia entre las Biblias, en la Biblia católica y la protestante, cuándo nació la Biblia católica, cuándo nació la Biblia protestante, y entonces esas niñas empezaron a emocionarse con su fe, claro, y terminaron siendo las mejores del salón. Y llegaron a un punto que decían, ah, pero es que esas sectas protestantes, y yo, "Shh, tampoco porque, claro, digamos es público, pues hay distintos credos, pero ellos ya estaban medio volviendo apologistas y ya tuve que calmar un poco la cosa, pues porque tampoco me puedo radicalizar, pero sí los puedo inducir a la verdad, ¿no? Conducirlos a la verdad. Claro, claro que sí, ¿no? Sí, me imagino que debe ser una muy buena balanza en cómo obviamente poder ir metiendo ahí la fe y la apologética, pero sin que sea ya algo muy sectorizado dentro de solamente la fe católica, porque como decíamos al principio, el hecho de ser un colegio público ha de ser por eso muy complejo. Sí, porque pueden decir Bien, que los estoy adoctrinando. exacto, totalmente. Bien, bueno, Rodri, mi hermano, ¿hace cuánto tiempo volviste a la fe católica de manera coherente? O sea, ¿cuánto tiempo llevas ya, hermano, así viviendo tu fe de manera consciente? Yo regresé en el año 2012, el año de la fe declarado por el Papa Benedicto XVI, curiosamente. Y lo tengo muy presente que ese es el año de la fe, porque precisamente fue el año donde el Papa Benedicto llamó a los católicos a defender su fe, a dar razón de ella. Claro, en la reunión de Aparecida, en el documento de Ajá, Aparecida, de hecho, sí, el Papa Benedicto dice que hay que volver a retomar la apologética como lo hacían los padres de la iglesia. ajá. Pues yo no Que sabía eso, pero después me enteré. Y vea, pues los frutos de la oración de ese año, pues yo fui uno de esos frutos. Ah, qué belleza, mi hermano. Entonces, listo, hace 11 años Rodrigo Calvo volvió a lo que es la verdad. Muy bien, Ujú. entonces ahí viene entonces la siguiente pregunta. Entonces, antes de volver a la Iglesia Católica, fuiste, como nos decías ahorita, durante 2 años protestante, ¿cierto? No, bueno, la historia es más larga aún, pero Eso, listo. sintetizando, Entonces, contanos eh, más o menos cuál era tu cosmovisión o las cosmovisiones por las que atravesaste, mi hermano, antes de hacerte católico. Contanos un poquito terminando, sobre eso, hermano. bueno, terminando el colegio, fui un año satanista. Después de eso, volví a la iglesia un par de meses, pero volví excomulgado y mientras me levantaban la excomunión, conocí un vecino que había llegado pues a la cuadra y era mormón. Bueno, pero espera un momento, mi hermano, que es que ahí es donde ya sí me tocó el punto, obviamente, porque es que usted sabe también, hermano, que yo también vengo de allá. Yo también vengo Ajá. de ese punto. Hermano, contanos un poquito, ¿qué fue lo que hizo, hermano, que Rodrigo cayera en ese hueco tan profundo, hermano, del satanismo? ¿Y qué fue lo que te hizo salir de ahí? Listo, duraste un año allí. Bien, maravilloso. Bendito sea el Señor, hermano, que no le permitió caer en ese hueco tan impresionante más Ujú. tiempo. Pero ¿cómo llegaste allá y cómo saliste? Bueno, yo me crié en un colegio católico y durante muchos años mis padres eran separados y, pues yo le pedí a Dios que mi papá regresara a la casa y restablecer ese hogar, porque en la época que mis papás se separaron era algo muy poco común, entonces yo era como el bicho raro del colegio y no es muy chévere sentirse el bicho raro. Pues como eso no sucedió, bueno, Dios es sabio, sabe por qué hace sus cosas.
digamos que en la adolescencia empecé pues como a tener cierto resentimiento hacia Dios. Y en ese proceso, pues yo a veces iba donde unos primos, me quedaba allá, y mis primos tenían un amigo que se llamaba Dominique. Dominique a su vez tenía un tío que era satanista, brujo, hacía todo tipo de brujería y magia negra. Y el tío le prestaba libros a Dominique. Y entonces nosotros comenzamos a explorar ese mundo, a leer los encantos, los hechizos, los sortilegios, incluso la astrología, vimos algo. Finalmente, bueno, digamos que en ese proceso comenzaron a pasarnos cosas paranormales. Había un mueble idéntico a este, que está atrás mío, blanco, en en mi cuarto, pues cuando yo estaba todavía en el colegio, y un día me dio por decirle al diablo que cuidara mi sueño, y entonces empecé a escuchar unos rasguños y unos alaridos espantosos en mi cuarto. Y ahí sí se me olvidó lo satanista y empecé a orar el Padre Nuestro y se paró, pero al día siguiente me di cuenta que el mueble, por un lado, estaba totalmente arañado, ¿sí? Pero la pintura no se había levantado. O sea, era algo impresionante porque cuando uno rasguña algo, pues obviamente la pintura se levanta, pero estaban los rasguños y no estaba la pintura levantada. Entonces fue algo que me impresionó. Empezamos a ver en la casa de mi amigo, estábamos charlando en una sala de estar que está en el segundo piso, donde está la televisión, y había unas sillas de mimbre, y estábamos ahí sentados charlando cuando veíamos que se hundían las sillas, como si alguien se sentara ahí. Empezamos a ver en la oscuridad sombras tan negras, tan oscuras, que se veían en la oscuridad, o sea, eran más negras que la oscuridad misma. Entonces, y eran formas no humanas, eran humanoides, pues obviamente como encorvadas, unas formas bien tenebrosas. Entonces nos dio por preguntar con la Ouija que qué era lo que estaba sucediendo. Ay, tras de mal peor. Ay, hermano, o Sí, sea, ya están claro. empezando a tener ahí una infestación bien brava y encima le van a meter más puertas abiertas a eso. Ajá. Y entonces en ese proceso resultó que era un demonio con un nombre específico, el cual no voy a nombrar, Exacto. que quería destruirnos porque no sabía hasta dónde, no sabíamos hasta dónde nos estábamos metiendo. Y pues a este genio se le ocurrió invitar a unos amigos del barrio, no al amigo Dominique, sino de mi barrio, y hacer una Claro, ya sesión. a otros. Sí. O sea, eso siempre empieza como una bolita de nieve, hermano, y eso se va haciendo más grande cada vez. De hecho, en el colegio me cogieron miedo en esa época y me decían el brujo. Eh, digamos que había un profesor de matemáticas que yo le caía mal y a mí me caía mal. Y entonces les dije una vez, voy a hacer algo para que este viejo infeliz aprenda la lección y comencé a hacerle brujería. Y se comenzó a enfermar, lo tuvieron que hospitalizar y no sabían qué tenía y ya estaba muy mal y bueno, digamos que estuvo cerca de morir y cuando llegó a ese punto, a mí me dio como cargo de conciencia, me arrepentí y le quité todo, pero todos los muchachos, bueno, mis compañeros sabían y ahí me cogieron bastante miedo. Eh, Pero muy de buenas, hermano, que hay pues ya acción divina, hermano, también que haya permitido que simplemente porque lo quisiste quitar, te quitara, porque muchas veces hay personas que haciendo brujería también llegan a tener un cargo de conciencia y tratan de quitar las cosas, pero pues al demonio le importa cero que ya alguien lo quiera quitar y pues si ya él fue el que puso las cosas, pues las deja. Entonces ahí sí sí, ya definitivamente, hermano, acción divina totalmente ahí, gracias a Dios. gracias a Dios. Y bueno, pues induje a unos amigos de la cuadra a hacer una sesión con la tabla Ouija en el parque, porque dije aquí donde perdamos el control y se libere algún espíritu, pues se queda aquí en el parque y no se queda en la casa de nadie, llevándomelas de vivo. El hecho es que sí, efectivamente, invocamos al espíritu, al demonio, y la tabla Ouija se nos fue de control. Eh,
Y estando pues en plena sesión, pues nosotros ya estábamos agotados, y pues obviamente si uno se desmaya o algo así, pues eh, da pie a que ese espíritu quede libre de entrar en uno. Entonces llegó el momento que yo estaba tan desesperado que dije, Dios, si tú existes, ayúdanos. Y bueno, pues la Ouija estaba moviéndose, pues profiriendo amenazas que iba a salir. Y nosotros, bueno, habíamos hecho una trampita para que la lente no se saliera de la Ouija. Nosotros le hicimos, digamos, fue algo muy artesanal, pero le pusimos bordes metálicos. Entonces, pues no hacíamos fuerza, pero tampoco el lente podía salir. Entonces, el demonio nos decía que tan pronto se liberara, iba a acabar con nosotros. Y yo le dije, bueno, Dios, si tú existes, ayúdanos. Entonces llegó un momento en que la cosa de la Ouija se paró y comenzó así como loca de un lado para el otro. Y entonces yo pregunté, ¿qué está pasando? Y pues el espíritu este respondió, es otro espíritu, échenlo, échenlo. Y a mí yo dije, pues, ¿qué hacemos? Porque, eh, digamos, puede ser que Dios se apiadó y envió un ángel a ayudarnos, o este es el mismo Patas, pues el demonio, el propio, y aquí pues sí ya nos llevó el que nos trajo, pero Claro, no y hasta tenemos, este le tienen miedo. claro. Y entonces yo le dije, bueno, pues si tú eres el Espíritu Santo, por favor echa a este demonio, y se fue por salida de la Ouija, y que todos terminamos llorando, arrepentidos, y bueno, acto seguido lo que hicimos fue destruir esa Ouija, en mil pedazos la enterramos. Quemé los libros de brujería, de magia negra específicamente, que me había prestado Dominique. Eran del tío, nunca los pagué, pero bueno, los quemé, qué cosas. Pero créanme que son libros dificilísimos de quemar. No se dejaban quemar. Les metía candela, candela y ardía la leña y todo, y el libro no se quemaba. O sea, casi que fueron 2 horas para quemar un solo libro. A mí Sí, eso me causó impresión. normalmente pasa eso, e incluso a veces, normalmente el fuego, pues todos sabemos de qué color es el fuego, pero cuando se va a quemar un objeto que ha sido utilizado como herramienta para algo de brujería, normalmente el fuego sale de color verde o de color azul, Azul, no normal, sino de color sí, verde o de color azul. azul, dependiendo del tipo de brujería como que En haya este tenido caso ese... era azul, sí. Y bueno, yo como estaba en un colegio del Opus Dei, al día siguiente, pues dos de nosotros éramos del colegio, otros dos eran del Jordán de Sajonia, el colegio de los dominicos. Entonces, cada uno que se fue a confesar por su lado. En mi caso, pues bueno, mi vecino y yo a confesarnos con el padre, y el padre me dijo, aquí hay un problema porque como tú los indujiste a ellos, ¿m? Tú apostataste contra el Espíritu Santo, estuviste en el satanismo, pues oficialmente estás excomulgado de la Iglesia Católica. Mm, yo tengo que llevar tu caso al CELAM, al Consejo Episcopal Latinoamericano, que quedaba abajo del colegio, o sea, en el barrio Usaquén, en la plaza central queda el CELAM, y subiendo la montaña queda mi colegio. Claro, es Entonces, que en esa época el Papa Francisco todavía no era papa y todavía no existía ese permiso especial para ese tipo de casos y que hay algunos exacto, sacerdotes autorizados para perdonar ese tipo de pecados. Y yo lo sé porque ujú, a mí me pasó, a mí sí, cuando fue el proceso mío, tocó llamar a un sacerdote que estaba autorizado para poder que se diera esa confesión mía. Pero anteriormente es como tú lo dices, hermano, había que pedir unos permisos, una cosa, o sea, ese proceso de excomunión antes era incluso mucho más difícil. dificilísimo. De hecho, el padre me dijo, te voy a dar una absolución parcial, parcial. Entonces, bueno, fue un mes. Y yo, digamos, él llevó el caso al CELAM. Al final, como penitencia para la absolución y la comunión, pues me mandaron a hacer una obra social.
fui a un ancianato, compartí con los ancianos, cumplí la penitencia. Pero en ese lapso de un mes, pues yo me sentía como huérfano, como sí dentro, pero también fuera, eh, bicho raro otra vez. Y en ese tiempo, pues llega al barrio un nuevo amigo que jugaba fútbol en el parque con nosotros y resulta que él era mormón, y su familia mormón. Y en ese proceso, pues entonces estábamos en su casa, llegaban los misioneros y entonces que vengan, que reciban una charla. Y pues yo como con ese vacío, esa incertidumbre, pues comencé a escucharlos. Claro, Y es unas pues, ganas de llenarse de Dios que exacto, tristemente, y ahí sí jalón de orejas para muchos dentro de nuestra propia Santa Iglesia Católica, cuando falta una buena pedagogía catequética, obviamente la gente se va a sentir que no está en su lugar porque no hay nadie que le explique, no hay nadie que le diga. Yo he tenido conversaciones con gente que dice, pero es que eso que usted me está diciendo a mí nunca nadie me lo ha explicado. Yo llevo toda la vida siendo católico y a mí nunca nadie me había dicho eso. Entonces, mm, a veces es difícil y por eso es que es tan fácil a veces que grupos denominacionales o de otro tipo de confesiones religiosas lleguen y ellos sí te van a abrir todo el espacio del mundo, los brazos abiertos y vea claro, la palabra y venga, lo acompañamos y la cosa emocional. Entonces, por eso a veces es tan fácil que la gente, por mala formación, mala catequesis, se vayan hacia otros lugares. Entonces, ¿cómo fue eso, hermano? Ahí entonces también fuiste mormón. otro año fui mormón. Entonces, bueno, yo quería que los misioneros fueran a mi casa, mi mamá no lo permitió. Dijo, usted vaya y mírelos donde quiera, pero aquí a mi casa somos católicos y aquí no entran. Y me lo dijo muy seriamente. Entonces recibí la formación allá en la casa de mi amigo, me bauticé mormón en la capilla de la Castellana de Bogotá, digo, del barrio Alhambra, y digamos que recibí el sacerdocio en grado maestro mormón, ya después de un tiempo recibí el de presbítero, pues ellos tienen el sacerdocio dividido en 6, y de los sacerdocios menores, para ellos el último es el máximo, pues es el presbítero, ya después sigue el elder, que es el anciano, y de ahí para arriba, ¿no? Hasta llegar a apóstol. Y en Ah, ese bueno, caso, entonces no es requisito ser rubio o zarco para ser mormón, pues. no, no, Bueno, uno pero, siempre, uno pero siempre dice, curiosamente los mormones de Colombia siempre sueñan con casarse con un gringo o una gringa y aprovechar el ser mormones para ir para estudiar a Estados Unidos y vivir allá con los mormones. Yo no sé, es algo muy, muy, muy curioso, ¿no? pues sí. Y en ese proceso, pues yo conocí a una niña llamada Valerie y a mí me movió el piso, esa niña me parecía hermosa y entonces pues ahí más comprometido con el mormonismo, a tal punto que yo quería irme ya de misionero. Y mi mamá, pues yo la tenía seca con el cuento de la misión. Pues ella me dijo, vamos a hacer una cosa. Ella trabajó en el Minuto de Dios con el padre García Herreros y después con el padre Diego Jaramillo. Y en ese proceso pues conoció mucha gente de la renovación carismática católica. Me dijo, hay un padre que trabaja con jóvenes, amigo mío, se llama el padre Carlos García, el padre Charlie. Vaya y hable con él. Y si después de hablar con él usted no termina sigue pensando igual, yo le pago su misión. Y yo, no, pues breve. Listo, trato hecho. Entonces yo me fui a hablar pues, con ese sacerdote. Era en el Colegio Ateneo, allá en el barrio Minuto de Dios. Claro, Él y era ya la profesor. tenías más clara, obviamente ya habías Claro, estudiado, ya tenías tus argumentos en esa cosmovisión que estabas viviendo, güey. exacto. Y entonces, pues llegué al colegio, pregunté, yo me imaginaba que iba a hablar y me iba a encontrar un ancianito, todo decrépito, diciéndome que todo es pecado, que la virgencita, que rezar. Entonces yo dije, esto va a ser pan comida. Entonces yo llegué y buenas, el padre Charlie, y entonces me hicieron seguir, me pasé a la sala de profesores, me dijeron, está ahí en la sala de profesores. Dije, buenas, el padre Charlie, y se paró un joven, y dijo, soy yo.
y pues vestido normal, camiseta, pantalón, pues camisa. Y yo, pues, yo me quedé sorprendido, yo dije, no sé, qué cara es esa, o sea, no es lo que yo me estaba esperando. Y dije, no, en serio, estoy buscando al padre Charlie. Y el padre le dijo, ¿quién soy? Y le preguntó al otro, pues, él es el padre Charlie. Y yo quedé como, ¿qué? Entonces comencé a hablar con el padre Charlie y el padre Charlie me contó muchas cosas de los mormones que no sabía. Como por ejemplo que dos de los tres testigos que aparecen en el libro de Mormón diciendo que el testimonio de José Smith es verdadero, al final de sus vidas se arrepintieron y confesaron que todo era mentira y pidieron perdón públicamente. Y me regaló un librito de los mormones donde están todos los errores doctrinales de los mormones. O sea, fue mi primer acercamiento a la apologética. Era un librito chiquito, negrito, de ahí de la renovación, que explicaba lo que eran los mormones, cómo, cuáles eran sus errores principales, y sus herejías, pues por así decirlo. Y entonces yo, interesante. Entonces me dijo, padre, mira, yo los días jueves tengo un grupo de jóvenes que se llama el grupo Génesis, ¿sí? Me gustaría invitarte para que asistieras. A mí eso de grupos de oración me sonaba a todos los niños ñoños, a los nerds que rechazan, o sea, yo me imaginaba que eran todos los ñoños por allá con esas pintas de nerds que se reunían por allá a darse aliento y a llorar entre ellos mismos porque todo el mundo los rechazaba. Y para mí esa era la imagen de un grupo de oración de jóvenes. Que dije, no, pues ¿quién en sus cinco sentidos va a ir a un grupo de esos? Y yo como que, no, padre, gracias, pero es que yo entre semana ando tan ocupado. Entonces el padre muy astuto que llegó y me dijo, lástima, porque van las viejas tan buenas. Así me lo dijo. Y yo levanté la ceja y dije, no le garantizo nada, padre, pero voy a tratar de ir, es que me ganó la curiosidad y ahí estaba el siguiente jueves. Y efectivamente fui y eran jóvenes tan normales como yo, niñas bonitas, efectivamente, muchachos normales, muy juveniles, muy joviales, pero que amaban y adoraban a mí eso me impactó, yo quedé así como, y ese fue digamos, fue el comienzo de yo dejar el mormonismo y volver al catolicismo por segunda vez. Por segunda vez. Hombre, con lo que estás diciendo, yo veo que ser apologista católico es de las cosas más difíciles que hay. Porque es que, a ver, seamos sinceros, normalmente el apologista protestante o se va a debatir contra ateos o es una unión espectacular de todos contra la Iglesia Católica. Entonces, Sí. la apologética que normalmente aprenden es cómo refutar católicos, pero al apologista católico le toca aprender a refutar ateos, a refutar agnósticos, a refutar a Islam, a Nueva Era, a satanistas, a protestantes, a mormones, a testigos de Jehová, a deístas. O sea, ahí Sí. sí al apologista católico le toca aprender a todo ese tipo de cosmovisión. El protestante, no, toda la culpa es del catolicismo. Y ya, pare de Y contar. ojo que Entonces, cuando hablas de protestantes, no estamos hablando de una iglesia específica, son miles de exacto. denominaciones con doctrinas totalmente distintas entre sí. Entonces, es aprender dónde está el error en cada una de ellas. Y es algo de verdad Claro, no es lo increíble. mismo hablar con un luterano que con un calvinista, que con un bautista, que con un pentecostal, que con... Entonces, uff, bendito sea el Señor. Por eso, ser apologista católico no es tan sencillo. No, no es tan sencillo. Oíste, Rodri, entonces listo, entraste a la iglesia católica por segunda vez, hermano, ¿y por Sí. qué te saliste, hombre? ¿Por qué te fuiste, hombre? Con todo el respeto de los hermanitos separados, pero ¿por qué te fuiste, hombre, a brincar en un garaje, hombre? De hecho, yo progresé mucho dentro de Génesis. Hice parte de una coinonía que eran como células de formación de jóvenes, ya muy específicas, de comunidades chiquitas. Entonces yo pertenecía a una que se llamaba Canaán. Eh,
y nos enviaron, a mí me enviaron a predicar a una parroquia para ayudar a un grupo juvenil, lideré ese grupo juvenil, pero después de mucho tiempo el padre Charlie era peruano y lo llamaron pues de su comunidad al Perú. Y cuando lo llamaron, digamos que el grupo Génesis quedó huérfano. No había como nadie claramente que se pusiera al frente de ello. Y pues yo quedé así como en el aire. Y tuve una serie de crisis en mi vida. Y en medio de esas crisis, pues a mí me dio por visitar una iglesia protestante que había cerca a mi casa, la Iglesia Cruzada Cristiana. Y ahí hice contacto por primera vez con un pastor llamado Rodrigo Yepes, que fue buen amigo mío. Y él me invitó y comencé a asistir a la Iglesia Cruzada Cristiana. Por lo general, ellos no son anticatólicos. Eh, Sin embargo, pues obviamente había una que otra cosa, que las imágenes, que cosas que no creían sobre la Virgen María. Entonces ahí como que comencé a aprender una que otra cosita. Luego ese pastor se fue y fundó su propia iglesia, pero entonces perdimos el contacto. Entonces yo pasé a otra iglesia que se llama el Tabernáculo de la Fe, donde el pastor era Jorge Pereira, que ahora vive en Estados Unidos, y él sí era profundamente anticatólico. Al comienzo tuvimos peleas porque yo me sentía medio católico, y él llegaba y decía, esta es la verdad, y la iglesia católica, la gran ramera, y a mí pues eso como que me ofendía, pero poco a poco me fue convenciendo de que él tenía la razón. Y de ahí, pues bueno, pasé, a él lo amenazaron, estando en la universidad, a él lo amenazaron porque en la Nacional él predicaba y los grupos radicales de izquierda lo veían como una amenaza. Igual convertía a gente, era el tipo fue de izquierda, entonces cuando se convirtió, él sabía cómo hablarles y le predicaba a los muchachos de las bases de allá, de los grupos infiltrados de izquierda de la Nacional. Y eso pues a los grupos guerrilleros y comunistas que estaban allá detrás de todo eso no les gustó, pues lo amenazaron. Me tocó irse a Estados Unidos y otra vez yo quedé así como en el aire. Eh, Después de eso pasé por la Misión Carismática Internacional, que era como la iglesia más grande de Bogotá, de César Castellanos, el inventor del G12. Me pareció algo impresionante porque era una iglesia gigantesca. Pertenecía a ella un tiempo, pero después me di cuenta pues que eso era una farsa y era o sea, querían volverlo a uno líder a la fuerza para que uno consiguiera gente que fuera parte de la iglesia y eso lo llamaban dar fruto. Y si usted no conseguía gente, usted no daba fruto y se iba a ir para el infierno. Entonces usted vivía una angustia Una existencial permanente. pirámide, era una Exacto, pirámide espiritual. es una pirámide espiritual. Y entonces usted tiene que conseguir, porque si no da fruto, usted es arrancado y echado al fuego y a uno le metían eso en la cabeza. Entonces yo viví con esa angustia y estuve ahí también un buen tiempo hasta que volví al Tabernáculo de la Fe un tiempo y luego me vine a vivir a Cali, porque yo nací aquí en Cali. Dije, pues yo quiero vivir en mi ciudad donde yo nací y morir aquí. Entonces me vine a vivir acá. ¿Qué edad tenías, hermano, cuando volviste otra vez a Cali? Mm, no sé exactamente, eso fue como el 2003, 2004. Yo había terminado la universidad en el 2001, me había graduado de técnico de sistemas en Comunal con el 2003 y al año siguiente me vine para aquí 2004. Pero la edad exacta no me acuerdo cuántos serían, 20, 20 años más o menos, Los no, veintitantos. veintitantos, sí. Y entonces, aquí, bueno, Rodrigo Yepes, con el que me había encontrado nuevamente, el primer pastor que conocí, pues sabía que yo me iba a venir aquí a vivir a Cali y él era aquí de Cali, entonces me encomendó a un pastor que él conocía, y este pastor pues era el pastor de la iglesia Plenitud. Estuve yendo allá, pues era más bien un pastor como
O sea, era buena gente, pero la predicación de él era como aburridora. Igual, pues ahí estuve. Y digamos que también fui líder, célula, bla, 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 pero ya era menos presión. Y en esas, pues, digamos que yo trabajaba políticamente con la izquierda, un movimiento que se llamaba Unidad Democrática, que es de docentes, y de consiguieron un trabajo de docente. Y en ese trabajo, pues bueno, yo iba mucho al sindicato y en el sindicato hice una amiga que era la recepcionista del sindicato, que se llama ENIT. Entonces yo comencé ella era católica, pero ella que es católica por fe, porque tiene fe, pero pues no sabe mayor cosa, o no sabía. Entonces yo era viviendo, yo le decía, la ofendía, yo le decía, usted está muy grande para andar jugando con esos muñecos, bote esos muñecos, madure, le decía. Decía, venga, la invito a mi iglesia, y ella era dura para aceptar hasta que un día la convencí y fue a mi iglesia, a la iglesia Plenitud, y al final le dije, ¿qué hubo? ¿Cómo te pareció? Y me dijo, pues muy chévere, pero yo, ¿pero qué? Pero algo le falta. ¿Qué le falta? Por mí está buena la música, el ambiente es sabroso, la gente es muy querida. ¿Qué le faltaba? Había Biblia. Me dijo, falta lo principal, la Eucaristía. Como que me salió con semejante Sin babosada, saber decía. mucho, hermano, pero Sí, yo decía, pero ¿cómo va a salir con una babosada? O sea, ¿de qué se va a pegar? De una misa ahí. Y yo, y yo se la tenía montada, que venga, que no sé qué, deje la idolatría, ta, 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 ta. Hasta que un día llegó y me dijo, tenga, yo entré y tenía un DVD en la mano. Me dijo, tenga. Y yo, ¿y esto qué es? Es el testimonio de un pastor que se convirtió en católico. ¿Qué? Y yo me imaginé, porque a veces salían las noticias, ¿no? De eso de que había en pueblos que la Virgen que se apareció en la humedad de la pared, o en una naranja picha, o en las escamas de un pescado, o en un huevo podrido, y entonces le hacían altar y todo. Yo dije, debe ser algún ignorante de esos que vio una mancha en la pared y dijo que se le apareció la Virgen y se convirtió y apostató de la fe. Yo me imaginaba, bueno, gracias. Pues yo pensé que no iba a pasar más cuando empezó a llamarme todos los días a ver si yo ya había visto el video. Yo no he tenido tiempo y empezó. Durante todo un mes, tan día y noche, me llamaba, ¿qué hubo? ¿Ya vi el video? ¿Qué hubo? ¿Ya vi el video? Yo, pero ¿cuál es la insistencia? Hasta que un día oiga, me cansé. qué vaina tan bíblica, hermano. Eso es como el amigo que va y toca y toca la puerta así Sí, por la noche a pero pedir pan, hasta yo, que cansó al otro para que le diera el pan. sí, yo decía, se está vengando de toda la montadera que le pegué en el catolicismo. Entonces dije, bueno, estaba un sábado y dije, bueno, hoy tengo tiempo y le llamé, dije, voy a ver su dichoso video y lo voy a refutar. Y entonces comienzo a Ay, ver, encima lo iba a saber para refutarlo. claro, yo me sentía duro, un baboso, esto me lo como en el desayuno. Entonces comienzo a ver el video y pues el testimonio de una señora que no sé qué, que muy sentimental, ya, esto es una bobada. Entonces me dijo ya, no, ese no, vea el testimonio del pastor. Que esa era el testimonio de la esposa del pastor. Entonces yo, la misma boda, pero por quitármela de encima voy a verlo. Pues me encuentro con Fernando Casanova. Trrps. Don Fernando Ah, Casanova, bendito sea el sí, Señor. No me imagino cuántas personas el testimonio del doctor Fernando Casanova, hombre, le ha ayudado a tanta gente. Incluso en ese mismo testimonio, un montón de hermanos separados que pasaron al frente al final a aceptar ya la fe católica después de escuchar solo el testimonio ahí en vivo. sí. Sin embargo, él estuvo predicando, bueno, yo dije aquí alguna bobada, dirá alguna aparición, alguna. Cuando empezó con Biblia, Biblia, Biblia.
Yo cogí a mi Biblia. No puede ser, este tipo tiene razón. Está hablando de la iglesia católica. Es absurdo. Como la gran ramera va a tener la razón. O sea, como que no alcanzaba a entender lo que estaba pasando. Y bueno, me llamó mi amiga. Me dijo, ¿qué hubo? ¿Lo vio? Yo, sí. ¿Y qué? ¿Lo puedo refutar? Y yo, no, pero mi pastor sí puede. Se lo voy a dar a mi pastor que él sí lo va a refutar. Y va a ver. Entonces, dicho y hecho, fui el domingo y llegué el DVD al pastor y le dije, pastor, tengo este problema. Me presentaron la conversión de este pastor, una amiga, y yo lo vi para refutarlo y no pude. Usted que sí ha estudiado más, por favor, refútelo. Ah, claro que sí, mijo, con mucho gusto. Lo entregué. Primera semana, no, todavía no lo he visto. Segunda semana, sí, ahí lo estoy viendo, ahí va. Tercera semana, nada. Wow. Y mi amiga llamándome todos los días. ¿Qué hubo? ¿Ya lo refutaron? ¿Qué hubo? Se estaba vengando, estoy seguro que se estaba vengando. Claro. Entonces ya la quinta semana dije, ¿qué hubo, pastor? Necesito una respuesta porque me tienen seco y no sé qué decir. Entonces me dijo, vea, lo que pasa es que él fue un pastor pentecostal y los pentecostales están menos preparados que nosotros los evangélicos. Lo que sí le puedo decir, me dijo, es que María es madre de Dios. ¿Sí? A nosotros nos enseñan que María es madre de Jesús solo en la carne. Y escuchar al pastor, después de haber visto el video, decir que María es madre de Dios, para mí fue una cachetada. Yo esperaba que me diera argumentos bíblicos para refutarlo, ¿no? Lo que me dio fue un inicio, una respuesta que yo no esperaba que me fuera a dar un pastor. Entonces, digamos que en esa época yo también me sentí defraudado y yo estaba formando un grupo político también con otros compañeros, aparte de yo militando de, pero estábamos formando uno nuevo, donde habíamos gente de izquierda, pero que iba a iglesias evangélicas. Entonces, uno de ellos, Diego Bando, un amigo mío, estaba asistiendo a la Misión Paz a las Naciones, que es como la Misión Carismática Internacional, pero la versión caleña, la más grande de la ciudad. Y yo le conté y me dijo, véngase para acá, que aquí sí va a encontrar la verdad. Y yo dije, pues si la iglesia más grande de Cali debe ser porque de verdad ya se encuentra la verdad palpable y por eso la gente va tanto. Pues fui y me di cuenta que era lo mismo que la Misión Carismática Internacional, G12. En vez de ponerle a los grupitos células, le ponían grupos de paz, pero era para no tener que pagarle derechos de autor a César Castellanos. Entonces, muchas iglesias copian lo que se inventó César Castellano, pues le cambian nombres, o sea, tecnicismos, para Pues no sí, tener que pagar ese derechos de término autor. es célula, yo sí lo vengo escuchando hace mucho, incluso cuando yo era ateo yo escuchaba mucho, ay, es que esto es una célula, no sé qué, Ujú. eso sí lo llevo Allá les escuchando bastante. van grupos de paz en Misión Paz, para no, o sea, y uno miraba y era idéntico, pues yo tenía guardados los manuales que me habían dado en la Misión Carismática y eran exactamente los mismos manuales que manejaba en Misión Paz a las Naciones, ¿sí? Entonces me desinflé porque dije, esto es más de lo mismo, es show, luces, puro evangelio de la prosperidad y consiga discípulos, pero ya me había Pare, salido de pare de plenitud. sufrir. Exacto, más o menos. Entonces ya me había salido de plenitud y estaba allá, pero estaba decepcionado. Entonces, eh,
Me empecé a encontrar con amigos que pertenecieron también a la iglesia Plenitud, donde yo estuve, pero que emigraron a otras iglesias. Entonces, me invitaron a sus iglesias y dije, bueno, de pronto allá sí encuentro la verdad. O sea, la misión era encontrar un lugar donde sí haya alguien que puede refutar entonces a este pastor converso. Y no solo eso, sino que puede encontrar la iglesia verdadera, porque ya a mí en los años de evangélico se me enseñó la importancia de estar en la iglesia verdadera, porque uno no puede jugar con su salvación. Y dije, si no estoy en la iglesia verdadera, estoy jugando con mi salvación y estoy condenado. Entonces me empezó una angustia y comencé a ir a una iglesia de corte anglicano, metodista. No recuerdo bien qué era, pero era en la sala de una casa con sillas plásticas, pero chiquita. Muy bueno el pastor, buena gente, pero pues cuando hacía el culto se disfrazaba, yo lo digo así, se disfrazaba de sacerdote católico igualito, las mismas vestimentas, casi parecido a una misa, solo que en la hora de la comunión él oraba y nos ponía en círculo y era pan de panadería y juguito de uva y entonces todos coman, muerdan y bueno. Una cosa que yo dije, esto es una falta de respeto para la iglesia católica y para la evangélica, dije. Yo aquí no me meto, esto me suena a secta de garaje. Entonces no volví allá. Luego me encontré con otra que terminó en una iglesia bautista. Entonces yo dije, uy, los bautistas, ¿no? La fama de ser aquí en Cali, pues del non plus ultra, ¿no? Los grupos protestantes, como lo más, de la élite, de los más estudiosos. Entonces yo dije, bueno, allá sí los voy a encontrar. Entonces fui al culto, mi amiga Marisela me invitó y cuando el pastor comienza a decir, bueno, saquen sus colores en su Biblia, yo, ¿qué? Ya, entonces, los artículos los subrayan con rojo, los adverbios con verde, no sé qué con azul, de tal paso. Y todo el culto coloreando. Yo dije, no, pues qué berraquera. Me salí de mi iglesia para venir aquí a colorear Biblia. No. No me gustó ni cinco, entonces yo me fui. Igual esa iglesia ya no existe a la fecha de hoy. De hecho, vivo, en este momento, vivo como a 6 cuadras de donde existía la iglesia. Ahora es un lavadero de carros. Y eso es algo muy curioso, ¿no? Porque en las iglesias protestantes pasa mucho eso. Un día es una iglesia, luego al otro día es una boutique, un día también es una iglesia, luego al otro día es un taller de motos, pero aquí uno va, parroquia no sé qué, 200 años de historia. ¿Qué? No, uno no ve, o sea, en la iglesia católica que suceda eso, no es común que una parroquia el día de mañana sea una tienda de barrio o un supermercado, ¿no? Pero aquí las iglesias protestantes sí, un día están, otro día no están, ya dejan de existir, nace otra y cambian de negocio, por así decirlo. Claro, Entonces, totalmente de acuerdo con vos, hermano. Incluso, de hecho, cuando yo estaba, no estaba viviendo en Medellín, había una parte en Prado Centro donde había una casa muy grande, donde allá hubo una iglesia, pues una denominación protestante. mm, Y hubo un momento en el que eso dejó de ser iglesia protestante y se convirtió en un lugar de eventos donde la mayoría de conciertos que se hacían allá eran conciertos ya de metal. Entonces mm, pasan de ser una cosa a ser otra. Es muy complicado eso. de hecho, sí, aquí en la Paso Ancho, aquí en Cali, con 60 y pucho, había una iglesia grande, una iglesia cruzada cristiana, y hoy en día, pues esa ya no existe, y hoy en día eso es un centro de eventos de negocio, de conciertos de música de despecho, de todo eso, donde la gente va y se emborracha hasta el copete, y decía, vea, paradójico, ¿no? Otra donde, bueno, otra iglesia que conocí, hoy ya no existe y es un lugar donde se vende comida para animales. O sea, esto es hasta profético. Pero bueno,
El hecho, siguiendo con la historia, es que se me estaban acabando las opciones y no encontraba la verdad. Y siempre como que a tal denominación, empecé a ir a varias denominaciones y siempre le encontraba un pero, algo que me decías, no es por acá. Otra Oíste, vez, Rodri, pero una pregunta ahí, hermano, porque listo, no estabas encontrando la verdad en ningún lado, pero entonces había algo que te estaba impidiendo, o sea, ya tenías arraigado un anticatolicismo muy fuerte, porque haber visto, por ejemplo, los argumentos que da Fernando Casanova en su testimonio de conversión, que son tan puntuales, tan bíblicos, tan claros y simplemente estar en bus, no, aquí no es, no, por favor, donde hay una iglesia protestante que sí me den la sí, razón, pero que no sea la iglesia católica. exactamente. Y de hecho, yo sentí que el testimonio de Fernando Casanova solo me convenció de que estaba en la iglesia equivocada. Pero yo decía, la gran ramera no puede ser la iglesia de Cristo. No puede ser, tiene que ser otra iglesia hermana que aún no conozco. Y bueno, otro amigo se había vuelto judío mesiánico, me invitó, pero yo me acordé que en Bogotá, cuando iba al Tabernáculo de la Fe, unos amigos míos que eran hijos de un embajador, me invitaron a esa una reunión donde estaban reclutando personas con rasgos físicos parecidos a los judíos, con el fin de entrenarlos en hebreo, eh, infiltrarlos en la población en Israel, para que ellos comenzaran a salir a decir que eran judíos y que habían descubierto que Jesús era el Mesías. Y así acelerar la conversión de los judíos al cristianismo. Entonces, resulta que yo fui a esa reunión, pues obviamente no tengo muchos rasgos judíos, a mí no me eligieron, y pues dije, no, pues qué chévere, se fueron allá. Y un tiempo después yo averigüé qué pasó con ellos. Pues esa misión que se llamaba 2020 resultó ser un fracaso, porque todos los protestantes que tenían apariencia judía y que los entrenaron en hebreo, salieron a hacer su cuento, pero ningún judío les creyó, pues porque obviamente la forma de interpretar los judíos la Torá y la Tanakh, o sea, lo que llamamos el Antiguo Testamento, es muy distinta a la de ellos, y pues Claro, es que obviamente, los judíos no son sola escritura, ya por ahí van ajá, perdiendo 20-0 claro. cualquier protestante. No, sí, entonces fue un rotundo fracaso, o sea, nadie les creyó, creyeron que les iba a meter los dedos a la boca a los judíos y no, eso les dieron sopa y seco. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos, bueno, la gran mayoría se devolvieron a sus países de origen, ¿sí? Pero les gustó el hablar como hebrañol, porque ni siquiera aprendieron bien hebreo, ¿sí? Les gustó disfrazarse de judío por allá del siglo IV. Y entonces comenzaron a nacer a mediados de los noventas las sectas mesiánicas, los judíos mesiánicos, que entonces no hablan hebreo sino hebrañol, o sea, una combinación de hebreo y español para poder engatusar ingenuos, ¿no? Diciendo Yeshua, Shaul, Shalom, etcétera, el Adón, todas las bobadas que ellos dicen, ya con eso enredan Claro, a todo el mundo. una cosa es enredar a un judío, pero otra cosa es enredar al incauto que no está bien Claro, formado en su fe. exacto. Entonces, pues yo me acordé de eso, y pues llegaron acá y se dividieron en varios, porque habían judíos mesiánicos trinitarios, otros unicitarios, porque inicialmente la misión 2020 fue una unión entre bautistas, pentecostales y evangélicos, ¿sí? Para formar estos, dar los recursos y llevar a los misioneros esto. Entonces, cuando regresaron como judíos mesiánicos, cada uno tenía distintas doctrinas y distintas creencias. Entonces, el judaísmo mesiánico del protestante nació como con 5 ramas, ¿sí? Entonces, cuando él me habló de los judíos mesiánicos, de Shalom y todo eso, yo dije, no, no, por aquí tampoco es. Y ahí sí que me comenzó la angustia existencial.
Y yo veía y me ponía a investigar y eran en internet pastores acusando de falsos pastores a otros, de mentirosos, de no estar en la verdad, unos entre otros se acusaban. Yo decía, ¿y dónde está la verdad? Yo decía, o sea, en un momento de mi vida me sentí como en medio de un bosque, en medio de la noche, lleno de árboles, donde uno no puede ver el camino y cada árbol es una denominación. Y yo a mí me entró, no, o sea, yo me deprimí, me entró la desconfianza espiritual. Yo trabajé, bueno, después de ser docente, trabajé como asesor político de un diputado en ese tiempo también. Ah, igual tenía relación con el magisterio, pues porque el diputado era profesor, que fue nombrado, entonces me nombró a mí como asesor, soy politólogo. Y resulta que el diputado fue necio, no me hizo caso en el proceso electoral y perdió las elecciones. Y eso quería decir que ya no seguía más en la asamblea y que pues este pechito ya no iba a ser más asesor. Entonces me había quedado sin trabajo, pero el actual presidente Gustavo Petro en ese momento había ganado la alcaldía de Bogotá, justamente. Entonces eran amigos y Claro, dijo, y vos yo, tenías un pensamiento muy de izquierda. claro, claro. Y entonces el diputado Fernando Forero me dijo, pues yo de aquí ya no te puedo ayudar más, pero pues tenemos amigos en Bogotá que te pueden enrolar si quieres ir a Bogotá. Y yo dije, no, pues allá, Bogotá está mi mamá, pues allá también me formé, no nací allá, pero me crié allá. Pues bueno, yo voy a Bogotá y allá conseguí, me dieron trabajo en el IDEPAC, en el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal. Entonces, yo también estoy frente a unos proyectos y entonces, pues todos los fines de semana iba a visitar a mi mamá, me quedaba con mi mamá y ella los domingos nunca dejó ir a misa. Camine, me acompaña a la misa. Mamá, pero yo no camine. Yo la llevaba hasta la misa y me quedaba fuera de la parroquia pensando, Dios mío, ¿cuál será la verdad? ¿Y ahora qué hago? Y yo andaba así, como que ya ni me congregaba ni nada, y ahí me mundanicé. Vos estabas con la iglesia como estaba mi querido amigo San Agustín con Dios, tan cerca que te tenía, hombre, pero entonces, te busqué por fuera, Sí, hombre, pero sí, te tenía era adentro, todos hombre, los y domingos en vos las afuera, narices tenía la parroquia y nada. que tu mamá es una Santa Mónica y hermano, definitivamente. Sí, y ella me insistía, conozca su fe católica. Y yo, ay, ¿qué tengo que conocer? Que idolatría, que María, que bla, bla, bla. Y me insistió tanto que dije, bueno, vamos a hacer una cosa, mamá. Cómpreme una buena Biblia católica de estudio y yo me la leo, la voy a estudiar. Me compró la Biblia de nuestro pueblo, de Shekel. Pues no es una maravilla, pero pues allá la recomendaron mucho. Estaba como recién salida. Aunque las notas de pie de página son buenas en general. Bueno, y a mí me impactaron mucho. Yo me devoré totalmente esa Biblia, toda de pe a pa, desde Génesis a Apocalipsis, con todos los pies de página. Uno por uno me lo leí y fui entendiendo cada vez más. Entonces me fui cerrando menos ¿Cómo a la te iglesia. fue? ¿Y cómo te fue ahí leyendo los deuterocanónicos, hermano? ¿No los habías leído nunca o los leíste ahí por primera vez? No, básicamente lo leí ahí por primera vez. Entonces, yo ya había tenido en mi infancia una Biblia Dios ha hablado y que me había regalado mi mamá, pero a esas alturas del partido ya no sé ni qué había pasado con eso. Entonces, bueno, hablaba de Eucaristía, de oblación, de sacrificio, cosas que decía, oiga, esto sí se parece al catolicismo. Aquí parece que tienen la razón. Entonces me empecé a resistir menos, pero no, había preguntas que yo tenía, como por ejemplo lo de los ídolos, las imágenes.
el asunto de María, que todavía como que no me permitía convencerme de a mucho, los sacramentos, el cuento de Constantino, y resulta O sea, que, uno se ríe, y claro, uno se ríe ya desde el punto aquí católico, pero pues obviamente uno, si se ponen los zapatos pues del que le han inculcado y le han adoctrinado en ese tema de Constantino, pues, o sea, para esa persona no está como con las cosas que le y pueden hacer los claro, caballos, o sea, solamente había que hacer frente, pero o sea, ya uno estando desde esta posición y entendiendo cómo es el tema de Constantino, pues sí, obviamente da risa, pues. sí, porque mi mamá un día me dijo, es que la iglesia de Cristo pues, es la iglesia católica. Y yo dije, no, la iglesia católica la fundó Constantino, estudia historia, mamá. Ah, bueno, hay una anécdota hablando de eso. Estando yo en la iglesia Plenitud, el pastor una vez nos enseñó, esto es un paréntesis, nos dijo, miren, yo sé que ustedes tienen parientes católicos que oran mucho por ustedes, pero pedirle a María y a los santos por ustedes, yo no, dijo, yo no creo en los agüeros, pero eso sí es de mal agüero. O sea que si usted tiene parientes católicos que oran por usted, vaya y dígales, les agradezco mucho, pero no oren por mí porque eso a mí no, eso es mal agüero para mí. Y yo fue donde mi mamá, dije, mamita, agradezco mucho que ores por mí y todo eso, y le pidas a la Virgen, pero no lo hagas más. Y ella me dijo, sí, mijito, y después me comentó que a partir de ese día oraba con más fervor todos los días el rosario por mí. Mi hermano, definitivamente su mamá merece un gran aplauso, hermano, porque Sí, yo le dije, mamá, definitivamente esas sí, oraciones de mamá, hermano, ahí están. sí, a veces la molesto y le digo, uy, mamá, pero como que se te pasó la mano con las oraciones, porque mira. Y bueno, volviendo a la historia, mi mamá un día me dijo, acabo de ver el programa de un pastor que se convirtió al catolicismo, que muy interesante y tiene un libro y yo. Ah, sí, Fernando Casanova, yo ya lo vi. Me dijo, no, no es Fernando Casanova. El libro se llama Roma Dulce Hogar y el pastor se Mm, llama Escobar. Otro, bendito sea Otro, yo, Dios. ¿qué? Y pues la verdad, yo busqué ese libro en la Panamericana, bueno, en todas las librerías de aquí de Colombia no lo encontré. En esa época no lo encontré. Tipo, sí, fue en el 2012, 2011 y 2012 lo estoy buscando. No lo encontré en ningún lado. Y a mí eso como que me deprimió, que un día me puse a buscar en internet, estaba en YouTube y vi que había en YouTube audiolibros. Y yo dije, bueno, vamos a poner Roma Dulce Hogar, Scott Hanks. Y entonces yo dije, pues yo quería tener el libro, pero pues de la hoja al sombrero vamos a escuchar el audiolibro. Eran seis, bueno, seis archivos distintos abarcando todo el libro. Me lo escuché completamente. Y ese libro respondió todas las preguntas que a mí me faltaban por responder. Y lo escuché esa vez como desde la mañana empecé y terminé ya al atardecer, lo escuché como unas 5 o 6 veces. Y no lo podía creer, yo empecé a llorar de la alegría, porque por fin había encontrado las respuestas que estaba buscando. Exacto. Y entonces, en ese momento dije, a partir de ahora yo soy católico. La Iglesia Católica fue la que fundó Cristo. Ya no me queda ninguna duda. Y entonces eso fue un sábado. Cuando yo declaré eso me dio mucha alegría, lloré y porque descansé, dije, uff, aquí terminó mi búsqueda. Pero me acordé que llevaba ya 14 años sin confesarme, pues siendo protestante. Dije, miércoles.
Si yo me muero ahorita, me voy derechito al infierno. Me empezó una O sea angustia. que vos fuiste protestante 14 años, pero ese proceso de conversión duró 2 mientras 2 años. buscabas, obviamente. Ah, ok. Bien, bien. Sí. Entonces, le pedí a mi novia en esa época que me averiguara en mi barrio, porque ya era católica, que me averiguara qué horas eran las misas del domingo, que me tenía que confesar. Entonces, me averiguó y yo ese día no salí ni a la esquina. Dije, aquí me atropellan y me matan y me voy para el infierno. O sea, me entró una paranoia y me fui al otro día muy a las, ¿qué? Misa de, creo que fue misa de 9, sí, misa de 9 de la mañana. Hablé con el padre, necesito confesar. Me dijo, sí, mijo, después de la misa con mucho gusto. Pues yo esperé Eso con como ansias. cuando un hermano se tiene que confesar y le dicen a uno que la confesión después de la misa, uy, hermano, uno siente como un dolorcito tan grande por no poder comulgar en la misa. Ah, eso. Pues yo no Fue sé si a mucha muchos les ansiedad. pasará, a mí me pasa, hermano, cuando Ah, yo sé sí, que me he claro. tenido que ir a confesar y que me dicen, no, la confesión después de la misa, uy, eso va como una En ese espada momento, grande. en ese momento en mí lo que hizo fue aumentar la ansiedad. Y bueno, estuve toda la misa y al final me confesé, o sea, cuando me confesé le dije, padre, llevo 14 años siendo protestante. Me di cuenta que la Iglesia Católica es la verdadera y quiero volver y quiero confesar mis pecados. Entonces me dijo, adelante, hijo, pero yo hace 14 años no me confesaba, a mí ya se me había olvidado cómo confesar. Entonces me decía Ave María Purísima y yo como que mm, no sabía Chivo, ni le qué pasó la decir. misma de Fernando Casanova. Gloria a Más o Dios, menos, aleluya. sí. No, yo ni sabía, yo como que no sé, padre, se me olvidó. Entonces él comenzó a explicarme y para ayudarme a confesar, entonces comenzó a hacer un recorrido por los 10 mandamientos. Has hecho esto, has hecho lo otro, ta, ta, ta. Ah, qué belleza. Te fue haciendo el mismo el examen de conciencia ahí a la par Sí, que te confesaba. sí, Uf, qué belleza de sacerdote. Eso no lo hace sí, cualquiera. el padre Pablo, yo lo quiero mucho a él. Y entonces, ya después como de media hora, me dijo, considero que ya has confesado todos tus pecados, entonces te voy a dar la absolución. Igual como lo explicó Fernando Casanova, se siente uno livianitico, es una cosa increíble. O sea, me di cuenta, o sea, que yo tenía una carga desde hace muchos años y ya me había acostumbrado a ella, la tenía puesta y también puesta que ya no era consciente de que sentí, de que te llevaba esa carga en mí. Y fue cuando en la Eso, confesión, todo eso fue removido, fue cuando me di cuenta que llevaba 14 años de pecado que yo creía que no tenía y que los tenía ahí bien arraigados. eso una vez yo se lo escuché en una explicación a Wilson Tamayo y él decía que cuando eso pasa y que uno se acostumbra, eso es como el ruidito de la nevera, ¿cierto? Ese zzzz, que uno como que sabe que está ahí, pero como que se acostumbra tanto a él que solamente se Ujú, da cuenta cuando la apagan. Entonces se apaga la ujú. nevera y uno es como, ah, uy. ¡Ay, qué bien se siente! Pero uno como que no se había dado cuenta que es que estaba sintiendo algo maluco. Solamente se da de que estaba sintiendo algo maluco en el momento que eso maluco se quita. Entonces es Ajá, como, sí, me acuerdo que esa explicación fue debido precisamente a eso, que uno se acostumbra a estar ahí como en el pecado, a arraigarse ujú. en el pecado y que en el momento de la confesión es eso, como se apagó esa nevera, ese ruido molesto del pecado tanto tiempo. Sí, así tal cual me sentí. Me di cuenta que llevaba una mochila pesada y que ya estaba acostumbrado a ella. Y cuando se me quitó, me di cuenta de la diferencia. Y de verdad, sí, me sentí liviano, me sentí feliz, me sentí pleno. Y desde ahí comencé mi regreso a la Iglesia Católica, a, a colaborar en la parroquia activamente, aprendiéndolo, enseñando y aprendiendo a la vez lo que sabía.
de todo este tiempo de investigación, pues, en un movimiento, en el otro, de la Biblia, de Scott Hahn, de lo que había aprendido de apologética. Y tiempo después me di cuenta que esa parroquia donde me confesé por primera vez después de 14 años, se llama, está en el barrio Quintas de Oncino, se llama la parroquia Dios Padre Misericordioso. Y la imagen de la parroquia es el padre abrazando al hijo pródigo. Ay, eso todavía me, me hace temblar la voz porque me Total. llega, me llega porque me di cuenta que eso no era una coincidencia, eso era el Una propósito biocidencia. de una diosidencia. Y bueno, pues tiempo después de eso, mi amiga, la que me había presentado el bendito DVD de Fernando Casanova, le dio por meterse a hablar en redes con protestantes en Facebook. Entonces comenzaba a hacerme preguntas y yo le hacía explicaciones larguísimas y quedaba como en las mismas. Ah, entonces decidí buscar un método sencillo para explicarle lo mismo que le había explicado, pero de una manera que lo pudiera entender de manera divertida. Entonces ahí me inventé el personaje de Doña Cata, no sé si lo has escuchado. Hermano, la verdad sí he escuchado lo de Doña Cata, pero no sé de dónde viene o cómo es que surgió eso. Qué bien, que hermano, que lo traes allá a la colación. Doña Cata son las historietas que empezar con emojis en Facebook, donde habían debates, o sea, como yo viví de evangélico tantos años, yo sabía Claro. todos los argumentos que se utilizaban contra los católicos. Entonces, era un diálogo de Doña Cata, le puse Cata por católica, ¿sí? Bueno, había varias razones, porque era católica, porque pues quería resaltar el rol de la mujer que es la que más colabora en las parroquias y que a veces pasa muy desapercibida, eh, porque mi prima se llamaba Catalina y la quiero mucho, es una prima muy querida, entonces dije, voy a ponerle Catalina por todo esto. Entonces, y empecé a ponerle personajes a los personajes protestantes, entonces el pastor Giovanni, Jehová, ¿sí? Doña Evangelina, está la pastora Bárbara Herejía y bueno, Hasta mundial. hay muchos personajes, entonces comencé a hacer bueno, historietas como esta, ¿no? Entonces, los diálogos con todos los argumentos, este es sobre María, pero entonces comencé a escribir en internet, en Facebook, sobre muchos temas de apologética con este personaje. Y a ella le encantó porque entendía fácilmente lo que yo quería explicar y la gente le gustó. Sin Hermano, embargo, yo no sabía que estaba así en físico, al libro. O sea, yo en varios debates o charlas tuyas del canal, yo sí había escuchado pues, varias veces que has mencionado lo de Doña Cata y toda la cosa, pero realmente nunca había podido como entender bien a qué te referías cuando hacías mención de ella. Hermano, qué maravilla. Ahorita de pronto nos dices entonces cómo adquirirlos, cómo se puede, porque ya me antojé. de hecho, llevo como 3 o 4 capítulos que hice en dibujos animados y están en mi canal, progresando, pues tratando de llevar más allá. Pues precisamente porque me di cuenta que en Facebook sí, mucha gente lo leía, les gustaba, pero no todo el mundo lee. Entonces yo decía, estoy llegando a gente, pero no a toda la gente que quisiera. Y ahí fue cuando decidí, yo pues era muy tímido, todavía me considero tímido, pero decidí saltar al YouTube, a los videos, a pesar pues de la timidez y mis limitaciones, porque yo quería llegar cada vez a más gente, no como figura, sino el mensaje, ¿no? De hecho, yo me inventé a Doña Cata precisamente para no figurar yo, ¿no? Lo que se hiciera famoso el personajito, yo no, pero pues resulta que con el tiempo, pues el Señor permitió y abrió puertas. Y al comienzo no quería, pero dije, bueno, Señor, si es tu voluntad,
Así le dice, entonces ahora estoy metido en YouTube enseñando. Eh, a Doña Cata le da un poquito de lado, pero no lo ha abandonado ahí. Contigo a veces he hecho unos dibujitos animados de ella. A veces en Facebook publico una que otra historia de las antiguas que hice de ella. Hace poco estuve escribiendo un par de historietas nuevas de Doña Cata. Y así, pero estoy más dedicado a lo de YouTube. Claro, yo creo que Doña Cata pegaría mucho en algo, por ejemplo, como Instagram. Hombre, Rodri, no, eso me ha parecido pues en verdad maravilloso, maravillosa tu historia, hombre, nunca la había escuchado pues como desde este ámbito, desde esta tónica así, me ha parecido súper, súper chévere, de verdad, hombre, como ha sido pues como todo este camino tan bonito, hermano, que te ha traído de nuevo a la verdad. Y yo ahorita, de hecho, antes de la entrevista, lo hablaba con mi esposita. Y yo le decía, yo, amor, es que a mí me ha gustado mucho este programa de Preguntando se llega a Roma, porque yo noto que muchas veces a los apologistas se les llama, se les invita y todo mucho para hablar de temas específicos de apologética, y eso está muy bien, y es la razón de ser, obviamente, de la Ujú. apologética y del apologista, pero a veces también nos olvidamos que cada uno de nosotros tiene una historia de cómo Eh, llegó a eso, a empezar precisamente en el tema de la apologética. Eso, ninguno de nosotros nació siendo católico apologista. Muchos sí, nacimos en cuna católica, pero muchas veces sin la formación adecuada. ujú. Entonces, llegar al punto de la apologética siempre va a haber una historia detrás. Y a mí me gusta el tema de ver la historia detrás, porque uno sabe que con las historias hay muchas personas que se pueden sentir identificadas y que quizás una de esas dudas, preguntas o objeciones que uno haya tenido en su pasado puede ser esa piedrita en el zapato que hoy en día le está molestando la existencia de alguna persona allá detrás de la cámara. Puede ser alguno de ustedes de los que está viendo en este momento esta entrevista o de los que la van a ver después, o alguno de sus amigos, familiares, conocidos, compañeros de trabajo, que pueden tener alguna de esas dudas o alguna de esas experiencias que, por ejemplo, hoy nuestro amigo Rodrigo Calvo puede haber tenido también en su camino de regreso a casa, a esta Santa Iglesia Católica, y eso puede ayudar. Este tipo de historias, de conversaciones, también son de fruto, también son a ser apologética. Nuestro primer papa, el Papa San Pedro, nos dijo en su primera carta, primera de Pedro 3:15, que debemos estar preparados para dar razones de nuestra esperanza. Pero resulta que una comita más allá, en el versículo 16, dice cómo, y nos dice que debe ser con mansedumbre, con humildad. Entonces, si nosotros no recordamos que venimos del barro, que venimos del lodo, de un lodazal de pecado, no vamos a poder hacer apologética con amor, con humildad y con mansedumbre, porque nos vamos a creer más santos que el que está allá al otro lado con nosotros y vamos a creer que a toda hora podemos estar levitando a 2 centímetros del piso. Pero no, nosotros también estamos hechos de ese pecado, esa naturaleza desordenada que tenemos, esa concupiscencia que traemos arrastrando nosotros mismos y que si no luchamos contra ella no vamos a poder. Y a mí siempre me ha gustado la cuestión de compararnos con ellos, con los que ya nos han adelantado en el camino, con los Sí, santos, claro. porque nosotros podemos padecer de una soberbia peor que la soberbia que hay en el mundo, y es la soberbia espiritual. Entonces, si nosotros nos creemos más santos que los que vienen de pronto detrás, eso nos puede a nosotros condenar más fácil que los que van detrás. Pero si nosotros nos comparamos con ellos, con los que ya nosotros llamamos santos, hombre, lo que vamos a decir es que nos falta es mucho. El camino apenas está empezando, y como suelo yo muchas veces decirlo, a nosotros el camino de conversión no es un punto de llegada. La conversión es como decía el santo cura de Ars, la conversión dura hasta 10 minutos después de muerto. Eso quiere decir que es toda la vida. Entonces nosotros toda la vida y cada día de nuestra vida debemos convertirnos y darle un sí al Señor, así como lo hizo la Santísima Virgen María. He aquí la esclava del Señor. Rodri, mi hermano, en ese orden de ideas, ¿cuál crees vos que fue entonces la duda más grande o la objeción más grande que vos tenías para hacerte católico? ¿Y cómo la resolviste? Para que la gente que está del otro lado, si de pronto en este momento puede tener esa duda, esa objeción, o conoce a alguien que se la ha planteado o que la tiene,
mi hermano, vamos a ver si de pronto esto puede ser un empujoncito para esa personita. Bueno, por un lado tenía el asunto de las imágenes. De hecho, después de la conversión, aunque yo ya entendía, siempre me causaban como cierto escozor. De hecho, prefiero hoy en día los iconos más que las imágenes. Sin embargo, pues ya tengo mi imagen de San Miguel Arcángel que me encanta. Digamos que esa fue una de las principales trabas, los asuntos, y entender que lo que la Biblia prohíbe son las imágenes de otros dioses, ¿ya? Que se llaman ídolos, pero jamás ha prohibido las imágenes de sus santos ni de él mismo. El saber que en el Antiguo Testamento era prohibido hacer imágenes de Dios, porque en la misma Biblia muestra que Israel nunca vio figura alguna de Dios, sino representaciones en la zarza, en la columna de fuego, en la nube, sí, pero nunca lo vieron física, o sea, como tal. En el Nuevo Testamento eso se acaba porque cuando Felipe le dice a Jesucristo, muéstranos al Padre si esto nos basta, Jesús le dice, ¿cómo que muéstranos al Padre? Si me ve a mí, ve al Padre. Y Pablo nos enseña que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. O sea que esa tara que había en el Antiguo Testamento, donde estaba puesto ese velo, donde el hombre no conocía a Dios, fue quitada en Jesucristo. En Jesucristo conocemos a Dios mismo y por tanto esa prohibición ya no existe. De hecho, eh, cuando a Jesús le preguntan por los 10 mandamientos, él no menciona ni guardar el sábado, ni a el de no hacerse imágenes, todos los demás los nombra. Quiere decir que, pues primero porque Jesucristo es el Señor del sábado, es el Señor del reposo, porque Shabbat, los sábados significa reposo. Entonces ya nuestro reposo no es un día, nuestro reposo es el Señor Jesucristo. Entonces, en Él se vence ese asunto del sábado. En Él se vence el asunto de las imágenes. No conocíamos a Dios, ¿cómo lo íbamos a representar? Pero ya hemos conocido a Dios en la figura de Jesucristo. Ya lo podemos representar. Eso, bueno, y que en Isaías 19:19 está predicho, ¿no? Según la Reina Valera, que habrá altar y monumento a Jehová, que dice la Reina Valera, junto a su frontera, y que por causa de eso, de ese monumento y de ese altar, eso servirá de testimonio para el pueblo de Egipto con Jehová, y Jehová los adoptará como su pueblo, y ellos serán o sea, él será el Dios de ellos y que lo respaldará, dice. Es muy lindo. Y al final dice, habrá 3 pueblos, no me acuerdo cuál es el segundo, dice, primero Egipto, luego tal otro que también acepta a Jehová, y el tercero Israel. O sea, siendo el primero, termina siendo el tercero, y el primero que es Egipto, que representa a los gentiles, terminan siendo los primeros. Pero esos primeros hacen algo, que es un monumento y un altar a Jehová, lo cual él lo acepta con agrado y sirve como testimonio. Entonces, digamos que desde ese punto de vista ya queda vencido el asunto de las imágenes. El otro asunto, María. María, 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 María. Que orarle a María, que eso es pecado, que solo hay que orarle a Dios, que porque alaban a María. Pues Proverbios enseña que la mujer que teme a Yahvé merece ser alabada. ¿Mm? Salmos 45. Voy a leer, a mí me encanta. Un segundo. Dice, Dale. voy a leer de la Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría, como dice Aunque el le buen quita. tío Toro. Exacto. Miren, dice desde el 9.
Hijas de reyes estarán entre tus ilustres. Esta, la reina, a tu diestra con oro de Ofir. O sea, hay hijas de reyes, pero hay una que está por encima de todas. Dice, oye, hija, mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él porque él es tu Señor. O sea, Dios la ama, va a ser amada por Dios, pero, o sea, es su Señor. Él es su Señor. No es que ella esté por encima ni estén igual. Él es su Señor. Y dice, las hijas de Tiro vendrán con presentes e implorarán el favor, tu favor, los ricos del pueblo. Implorarán tu favor los ricos del pueblo. O sea, le pedirán a ella. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. ¿Cómo representamos nosotros a María? Gloriosa, ¿no? Totalmente. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. O sea, las compañeras de ella son vírgenes, pero ella es la principal de las vírgenes. Dice, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Los hijos de esta mujer serán príncipes. ¿Qué dice Apocalipsis? Bueno, ahorita lo vamos a mirar. Apocalipsis 12:17. 12:17 dice lo siguiente. Ah, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, los príncipes en toda la tierra. Ahora, esos son los hijos de la mujer. No son hijos naturales, son adoptivos, adoptados por medio de Jesucristo. Pero sigue diciendo esto. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones. Y lo que sigue es más bonito aún, dice. Por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Esa es la Reina Valera. Te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Y haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones. Ahora, busquemos eso donde se cumple, donde se cumplirá esa promesa de hacer su nombre, eh, bueno, que hará memoria de su nombre perpetuamente en todas las generaciones. Total. Vamos a buscarlo en Lucas capítulo 1, verso 47. Ok, 7 en adelante. Desde el 6. Dijo María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurado. Todas, así es. Una maravilla porque, de hecho, si uno le dice a un hermanito protestante que les encanta tanto la sola escritura y la Biblia, y uno le dice, venga, hermanito, repita conmigo, vamos a leer la Biblia, repita conmigo. Bienaventurada Virgen María. Y ahora, después de que lo repita, ahora enséñeselo a sus hijos, enséñele a los hijos que se lo tienen que enseñar a sus hijos, porque eso significa todas las generaciones. ¿Será que lo hacen? ¿Será que lo enseñan? ¿O esa parte de la sola escritura no? No, de hecho, por ejemplo, hay cosas que ellos dicen, María nuestra hermana. ¿No? ¿En qué parte eh, dice? Porque ellos dicen, María no es madre de Dios, ella es nuestra hermana, una mujer como cualquiera, pero muy santa. Bueno, ¿en qué parte dice en la Biblia que María no es madre de Dios y que es una mujer como cualquier otra y que es nuestra hermana? ¿No existe? Bueno, entonces llámelo como lo dice la Biblia. Bendita entre las mujeres, madre de Emanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Bienaventurada.
Madre de mi Señor, como le llamó Isabel. Llámenla así, como lo dice la Biblia. ¿Para qué le inventan títulos que ya no tienen? Llámenla como la llama la Biblia. Y eso les produce un escozor, pero dicen que son solo la Biblia. A mí también me causaba escozor, pero cuando lo vi en la Biblia, dije, no puede ser. ¿En serio la Biblia enseña eso? Para mí fue impactante y dije, pues así tiene que ser. Amén. Bueno, hombre Rodri, qué belleza, mi hermano. Bueno, entonces, para ir aterrizando, Rodri, mi hermano, las personas que de pronto no te conocían y que hoy todos hemos conocido un poco más, o sea, los que pronto ya conocíamos a Rodrigo Calvo, hoy lo hemos empezado a conocer un poco más. Y los que no lo conocían, pues bien, Rodri, mi hermano, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo apareces en redes sociales, mi hermano? ¿Cómo es ese trabajo que estás haciendo en redes sociales? Y contanos también, hombre, cómo adquirir el libro así en físico de Doña Cata. O si lo tenés en versión Bueno, PDF, cómo lo conseguimos o qué. Pero de alguna manera, hermano, pues como para poder tener el material, porque parece que es espectacular, hermano, para la evangelización, para la catequesis. sí, pues mira, en redes sociales, más que todo, pues yo tengo TikTok, a veces aparezco en TikTok, aparezco como @Rodrig, no Rodrigo, sino Rodrig Calvo. En YouTube aparezco como Rodrigo Calvo o también me pueden buscar como @biblista católico, soy biblista. En Facebook, pues también pueden buscar en mi perfil, porque tengo una página, pero casi nunca la uso. Mi perfil es Rodrigo Andrés Calvo Bernal en YouTube, en Facebook. Esas son básicamente mis redes. Y el libro de Doña Cata, ¿qué? Aprende sobre tu fe católica con Catalina y sus vecinos, la Virgen María, la luz de la Biblia. Este libro lo pueden encontrar en Amazon. En Amazon lo encuentran. Allá lo consiguen. Y también acabo de publicar este mes otro nuevo libro que se llama, pues ya no es de apologética, aunque este es uno de una serie de 5 libros que están en espera de ser publicados. Ya tengo, o sea, tengo los esqueletos, tengo que organizarle, poner los muñequitos, pero digamos que ya están en borrador, sobre distintos temas. A la orden para la portada, hermano. No decía, yo le hice la portada del libro de Dante Urbina, esa se la hice yo. Listo. Sí, sería chévere. A la orden, mi Entonces, hermano. gracias. Entonces, tengo por publicar 4 libros más de esta serie, uno sobre Dios, ¿sí? Sobre su naturaleza, otro sobre la iglesia, otro sobre los sacramentos y el sacerdocio. No me acuerdo cuál es el último. Bueno, es una serie apologética de estos libritos de Doña Chat. Súper. Y el último libro que publiqué se llama El Quinto Evangelio, una historia de amor y verdad. Es una reconstrucción de la historia de Jesús a partir del Evangelio de manera cronológica. ¿Ya? Entonces, eh, porque digamos que hay pasajes en un evangelio que no están en el otro, entonces lo que se hizo fue armar, no sé, no sé, enlazar las historias de Claro, manera claro. artificial para crear una sola historia, eh, larga, que abarque los 4 evangelios. La historia del libro comienza muy chistosa porque supuestamente Doña Cata está con su gato gatólico, Qué está belleza. estudiando, sí, están estudiando y ella está estudiando sobre el Evangelio Q, que supuestamente es un evangelio teórico, de donde se escribieron 3 evangelios. Bueno, digamos que Marcos es el evangelio más antiguo, pero Mateo y Lucas sacaron sus narraciones de ahí de Marcos, pero parece que hay otro escrito de donde ellos dos sacaron sus historias que no están en Marcos. Ese es el supuesto evangelio Q, que es un evangelio perdido. Entonces, Doña Cata está estudiando y Católico está aprendiendo y deciden viajar a Israel
por algún motivo y entonces Católico se cae en un hueco y entonces le pide ayuda a Doña Cata baja y encuentran ahí un libro y ese libro es el quinto evangelio y entonces ahí está todo narrado en orden, pero además de tener la narración en orden, pues está dividido en 200 y pico de días, 290 y pico de días, cada día con una reflexión, ¿sí? Una pequeña reflexión, una pequeña oración sobre el texto, ¿sí? Y también con mapas para saber dónde estaba Jesús en ese momento, para dónde se mueve, cuáles fueron los recorridos que hizo por Tierra Santa, ¿no? Durante toda la historia. Uf, uy, hermano, qué antoja me acabas de pegar, hombre, con el libro. Va a estar muy chévere, ¿verdad que sí? Muy Sí. bueno. Oh, Pero bueno, o sea, el libro comienza es con la historia de Doña Cata y ahí ya desaparecen. Cuando encuentran el libro dicen, lo vamos a leer antes de que salga a la luz. Y entonces ahí ya súper, comienza súper, la me narración. encanta. En fin, bueno, me encanta mi hermano. Estaremos súper pendientes, hermano, también para hacerle promoción, la promoción de vida, porque es la idea, ¿cierto que sí? Claro que Bueno, sí. Rodri, mi hermano, unas últimas palabritas, hombre, para despedir entonces este programa y esa entrevista tan especial. Las palabritas tuyas, hombre, para las personas que están viendo esta entrevista en este momento, los que la van a ver más adelante. Bueno, a todos los católicos siéntanse orgullosos de ser católicos, porque ustedes son los verdaderos cristianos. Ustedes pertenecen a la iglesia que fundó Jesucristo. ¿No me creen? Ven y verán. Alexa, ¿quién es el fundador de la iglesia católica? El fundador de Católico Romano, también llamado Iglesia Católica, es Jesús de Nazaret y se fundó uno después de Cristo. Ah, Amén. Alexa, ¿quién fundó la iglesia evangélica? De acuerdo con Wikipedia, tanto la Iglesia Evangélica como el movimiento evangélico se originaron entre los siglos XVIII y XIX, en períodos que se conocen como el primer y segundo Gran Despertar, en Reino Unido y América del Norte. Sus orígenes se suelen trazar hasta el metodismo inglés, la Iglesia de Moravia según la teología de Domenico Alexa, Nico. ¿quién fundó la iglesia pentecostal? Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Answers que he traducido. El fundador teológico del pentecostalismo fue Charles Fox Parham, quien desarrolló la enseñanza de hablar en lenguas en su escuela bíblica Alexa, Bethel para. Tú puedes preguntarle a Alexa a cualquier buscador quién fundó las distintas iglesias que existen y te van a dar los fundadores. Pero cuando le preguntes quién fundó la iglesia católica, te va a decir que Jesucristo. Si hasta estas máquinas saben quién fundó la iglesia católica, ¿tú por qué lo estás dudando? Jesucristo solo fundó una iglesia y esa es la iglesia católica. Entonces, siéntete orgulloso de ser católico, conoce tu fe, porque es una fe de 2000 años, no de 2 siglos, no de 20 años, no de 2 años, como otras iglesias. Es de 2000 años, es milenaria y es riquísima. Está llena de los relatos de los padres de la iglesia, a los primeros cristianos de los primeros siglos, del magisterio, los concilios. Si tú conocieras la riqueza de la iglesia católica, créeme que jamás dudarías ni abandonarías tu fe. Yo cometí ese error por ignorante, porque pensé que en el fondo todo era lo mismo y todos nos llevaban al mismo sitio. No, no es así. Como dice el padre Toro, no es la misma la esposa que la moza. Nosotros estamos en la esposa, ¿para qué vamos a buscar la moza? Y estudien su fe, conozcan su fe, amen su fe, porque nadie ama lo que no conoce. Ahí está. Y bueno, no, que el Señor les bendiga y que viva Cristo Rey. Amén, mi hermano. Que viva Cristo Rey. Gracias, Rodri, mi hermano, por haber participado hoy en esta bonita entrevista en Preguntando si llega a Roma, en este humilde espacio de Enfoca tu Fe. Muchas gracias también a ustedes por haber estado presentes aquí en esta entrevista, los que la están viendo en este momento y los que la van a ver más adelante.
Me despido de ustedes, asimismo, como siempre lo hacemos en este canal, con las mismas palabras de nuestro buen amigo San Agustín. Nadie ama lo que no conoce. Dios los bendiga y que la Virgen los acompañe. Amén.